¿Cómo están? Mi nombre es César Morlán y este video que voy a hacer es para mostrar cómo es que es posible vincular el ciclo sinódico de Venus de 584 días entre lo que fue el último atado de Fuego Nuevo Mexica ocurrido según Tezosomoc, como vamos a ver, y los anales de Cuautitlán el 2 de enero de 1508, y cómo se puede vincular con el día de la primera batalla de Cortés, ahí lo que fue la batalla de Potonchan, ahí en la tierra de los mayas chontales, ahí en el actual Tabasco, que es con el que inicia su proceso de militar, que terminaría justamente con la entrega de Tenochtitlan aquel 13 de agosto de 1521. Vamos a ver cómo entre estos dos eventos pues claves en la historia, lo que sería el último atado en soberanía, en total soberanía de parte de los mexicas, en el que cierran su último atado, justamente con lo que sería el inicio de lo que sería la entrega programada de Tenochtitlan, el inicio de esta parte militar por parte de Cortés. Lo primero que voy a mostrarles es lo que dicen justamente Tezosomoc y lo que dicen los anales de Cuautitlán, para que ubiquemos en el tiempo cuando ocurrió este último encendido de Fuego Nuevo Mexica. Es muy importante lo que dice Tezosomoc, lo voy a leer, aquí lo podemos ver en la pantalla. Dice: los viejos mexicanos dijeron al rey Moctezuma que, como viejos guardadores de los repertorios y acabamiento de años, llaman Toshimulpili, que quiere decir se ata a nuestros años, y que es de a 73 años. Este número 73 se refiere a 73 veces lo que sería el Tonalpuhualli, y que tan solamente faltaban 4 días para oscurecerse el sol, como ahora se dice eclipse de sol y de luna, y para ello se ha de ser lumbre nueva. Aquí nos refiere justamente a lo que sería el atado de años cuando se hacía este fuego nuevo, y lo importante es que aquí nos dice que hubo un eclipse de sol relacionado a este encendido de fuego nuevo, pues faltaban solamente 4 días para que pudiera oscurecerse pues el sol, y en este caso este eclipse de sol. Nos fuimos a revisar lo que son las tablas de eclipses de la NASA y descubrimos que desde la latitud de Cuautitlán en efecto sí se vio un eclipse el 2 de enero de 1508. Este 2 de enero de 1508 el sol salió eclipsado al amanecer. Aquí podemos verlo, justamente el sol, la luna, y también andaba por aquí Venus, muy cercano a lo que sería esta parte del eclipse. Aquí vemos un eclipsamiento de más o menos un 28%, como lo podemos ver, el 2 de enero de 1508. ¿Cómo ubicar esto en el tiempo, en el calendario mexica, en el calendario de nuestros abuelos? Pues afortunadamente tenemos los anales de Cuautitlán, en donde dice justamente que en el año 2 Caña, ya contextualizando ese año 2 Caña, en un día del signo 8 Acac se ataron los años. Entonces en un Tonali 8 Acac del año 2 Acac fue cuando se habría atado los años, y como vemos justamente sí coincide con el 2 de enero de 1508, coincide perfectamente que ese Tonali en efecto se llamó 8 Acac. Ahora, la segunda fecha que podemos buscar, como les dije, es esta batalla de Potonchan, en donde Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera, la conquista de la Nueva España, en el capítulo 31, nos dice que en el día 12 de marzo de 1519 llegaron a lo que sería el río Grijalva, ahí en Tabasco, y ahí estuvieron, pero descendieron hasta el otro día de la mañana, y ahí fue cuando tuvieron su primera batalla con los mayas chontales. Ahí además fue cuando Cortés, en un acto de posesión de la tierra, saca su puñal y da 3 cuchilladas en una ceiba, en una posición, dando un sentido de posesión de estas tierras, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente empieza este proceso militar que culminaría con el 13 de agosto de 1521 para lo que sería la entrega de Tenochtitlan Tlatelolco. Ya teniendo estas dos fechas, entonces podemos ver la cantidad de días que hay entre una y otra. Este 2 de enero de 1508, fecha que fue el último atado de años mexica en total soberanía, y este inicio de ese 13 de marzo de 1519 en la batalla de Potonchan, que además fue el inicio del Tonalpuhualli, muy simbólico, muy simbólico que ese inicio de su campaña bélica iniciara justamente
el 1 Cipactli, el inicio del Tonalpohualli, y además en el equinoccio temporal de lo que sería justamente este 13 de marzo de 1519. Esto es juliano, que cuando se convierte a gregoriano estamos hablando del 23 de marzo de 1519, y los astrónomos, arqueastrónomos, saben perfectamente que este es el equinoccio temporal que dista 2 días de lo que sería el equinoccio astronómico. Ya teniendo entonces la cantidad de días que hay entre esta fecha del 2 de enero de 1508 al sumarle 4088 días, llegamos al 13 de marzo de 1519 y aquí tenemos ya estos dos eventos. Ahora, ¿cómo se relacionan? Eso es lo más interesante de este video y justamente es el motivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque de ese evento, de cuando se ataron los años de 1508, 2 de enero de 1508, como ya vimos, al 13 de marzo de 1519 son esos 4088 días. Pero esos 4088 días, al dividirse justamente entre el ciclo sinódico de Venus, 4088 días entre 584, vemos que nos da un número exacto, es decir, exactamente caben 7 periodos del planeta Venus, estos ciclos sinódicos, entre este evento y este otro evento, lo que a nosotros no nos parece nada casual, porque ya hemos visto muchas veces repetirse este mismo patrón respecto a lo que es el planeta Venus y su ciclo sinódico. Entonces es muy interesante que estos dos eventos se relacionen entre ellos justamente a través de lo que sería el ciclo sinódico de Venus. Hay otros ejemplos en la historia, déjenme mostrárselos. Este es el último encendido de fuego nuevo de Mexica, el 2 de enero, como ya vimos, de 1508. Pero si nosotros le sumamos 13 veces 292, o sea, 292 es la mitad del ciclo sinódico. 584 entre 2 son 292. Si nosotros le sumamos 13 veces desde este encendido de fuego nuevo, 13 veces la mitad del ciclo sinódico de Venus, vamos a llegar al 25 de mayo de 1518, y ese día fue el día del tránsito de Venus frente al Sol de 1518. Y 292 días después está justamente la batalla de Potonchan, ese 13 de marzo de 1519. Es decir, la mitad del ciclo sinódico de Venus, antes de esta batalla de Potonchan, ocurrió justamente el tránsito de Venus frente al Sol. Y eso pues a mí me ha parecido bastante interesante. Ya tenemos en la red algún programa que dice Venus en la conquista de México, que ustedes pueden revisar y ahí vamos a encontrar mucha más información respecto a Venus. Otros eventos que están relacionados también con la entrega de Tenochtitlan aquel 13 de agosto de 1521, que tiene que ver con Venus, pues está inclusive desde su fundación, más o menos por los años de la fundación, porque en el año de 1323, en el primer paso cenital de Tenochtitlan, esto ocurrió en el año 13 Caña, si nosotros le sumamos 72.416 días, llegamos justamente a ese 13 de agosto de 1521, y eso no es otra cosa más que 124 periodos de 584 días, es decir, desde este paso cenital del 13 Caña, cercano a la fundación de Tenochtitlan, a la entrega de Tenochtitlan son exactamente 124 veces 584. Ahora, otra vez también podemos encontrarlo, este es el monumento que se conoce como el Teocalli de la Guerra Sacrada. Ahí tenemos un Miquistli referenciado para el año 2 Caña. Esto habría ocurrido entre el 1 y el 2 de octubre de 1325 juliano, y de este Tonali, justamente la entrega de Tenochtitlan, son exactamente 196 ciclos de 365 días. Y eso es bastante interesante también porque estamos hablando de número cerrado. Ahora, respecto a lo que sería el Tonalpohualli, aquí tenemos a Venus, aquí tenemos el Xihuitl y aquí tenemos al Tonalpohualli. También es bien interesante porque de ese año en que se fundó la ciudad, el sol llegó al nadir en Tenochtitlan entre el 9 y el 10 de noviembre juliano en un Tonali 1 Coatl, justamente. Y entonces del 1 Coatl, de cuando llegó el sol al nadir en Tenochtitlan en el año de fundación, al otro 1 Coatl, pero es cuando se entrega a la ciudad, son exactamente 275 veces el Tonalpohualli, es decir, 71.500 días. 275 por 260 son este número cerrado en días. Y 105 días antes de que justamente llegara el sol al nadir en Tenochtitlan,
se da la fundación precisamente de Tenochtitlan, lo que fue la dedicación del primer montículo de céspedes y ofrenda de los cautivos de Culhuacán, como nos lo narran los anales de Tlatelolco, en el tonali Unosipactli, que fue el 28-29 de octubre de 1325. Esto es en términos julianos, pero en términos gregorianos es entre el 5 y el 6 de agosto de ese mismo año. Recordemos que al mediodía del 5 de agosto es el paso cenital allá en Monte Albán. Entonces la ciudad de Tenochtitlan se funda justamente en un tonali Unosipactli porque estaba haciendo el paso cenital allá en Monte Albán, que ya vemos la gran importancia de esta ciudad. Bien, pues hasta aquí este video, espero que sea de su agrado. Muchas gracias.